Hola, muy buenas, me llamo Laura y os voy a hablar de la contabilidad de los autónomos. Voy a intentar comentar de una manera clara y sencilla por qué el conocer el procedimiento contable de tu negocio es tan importante a la hora de cumplir con las obligaciones fiscales, además de conocer en todo momento el estado de tu actividad y aprender sobre todo el funcionamiento de los libros de registro de facturas emitidas, facturas recibidas, bienes de inversión y otros gastos. Una de las principales preocupaciones de los autónomos es el cumplimiento de sus obligaciones contables y fiscales. Cuando se plantea la posibilidad de emprender una actividad económica por cuenta propia, este es uno de los aspectos más descuidados por los futuros autónomos y es uno de los que acaba causando más quebraderos de cabeza. Por desgracia, la cultura fiscal y contable es algo a lo que no se presta la atención debida, ya que es visto como un inconveniente que hay que asumir para poder ejercer una actividad económica. Sin embargo, una comprensión de la contabilidad y su normativa, aunque sea a pequeña escala, nos ayudará a cumplir más eficientemente con nuestras obligaciones fiscales, además de llevar una mejor gestión de la actividad a la que nos dediquemos. La contabilidad que exige la agencia tributaria a los empresarios y profesionales autónomos en el régimen de estimación directa simplificada o normal no pasa de ser un mero instrumento para la confección de los impuestos a los que este colectivo debe enfrentarse trimestralmente. La contabilidad nos servirá para saber en todo momento aquello que hemos ingresado por nuestra actividad, aquello que hemos gastado, lo que nos deben y lo que debemos. Visto de esta manera, se trata de un control que todo buen empresario debería llevar para saber en todo momento el estado de su negocio. Comenzaremos hablando de los ingresos, de las facturas emitidas. Los ingresos es quizá la parte más fácil de la contabilidad. El autónomo debe llevar un libro registro de las facturas emitidas como del desarrollo del resultado de su actividad. Dicho libro no es más que un listado de todas las facturas emitidas por orden cronológico y en el que se refleja la siguiente información: el número de factura, la fecha de emisión, el destinatario de la factura, la base imponible, el tipo de IVA, bien si es del 4, del 8 o del 18%, el importe de IVA y la retención del IRPF si por el tipo de facturación debe realizarse retención en las facturas emitidas. La función de este libro de registro es saber lo que se ha facturado a lo largo de un periodo determinado de tiempo, normalmente del trimestre, y sirve para contabilizar los ingresos que genera la actividad. Con el objetivo de dificultar la eliminación de facturas y, por lo tanto, el falseamiento de los ingresos, la agencia tributaria exige que la numeración de facturas sea incremental y continua, no permitiendo duplicados ni saltos en la numeración. Ya hemos visto cómo el autónomo sabe en todo momento cuáles son los ingresos que está generando su actividad gracias al libro registro de facturas emitidas. Pero con esto solo tenemos la mitad del trabajo. Para llevar una contabilidad completa nos falta la otra parte, los gastos. El autónomo tiene que controlar todos aquellos gastos necesarios para la obtención de los ingresos a los que nos hemos referido anteriormente, ya que solamente mediante un buen control de ingresos y gastos sabremos en todo momento si el negocio genera beneficios o pérdidas. Antes de entrar en profundidad en cómo deben de clasificarse y contabilizarse estos gastos, debemos realizar una apreciación importante. Para que un gasto pueda ser deducible fiscalmente, debe de cumplir dos requisitos: estar afecto a la actividad, es decir, producirse debido al desarrollo de la actividad, y el segundo punto es ser necesario para la misma. Estos dos criterios a veces pueden ser difíciles de apreciar, pero siempre deberemos considerarlos desde un principio de prudencia. Este simple consejo nos evitará disgustos con la agencia tributaria en el caso de que nos inspeccionen o nos investiguen nuestras declaraciones. Entrando en más detalle en el análisis de los gastos, debemos remarcar que para la contabilización de los mismos
debemos llevar 3 libros registro diferentes. El libro registro de facturas recibidas, el libro registro de bienes de inversión y el libro registro de gastos. Os empiezo a hablar por el más conocido y quizás el de más fácil comprensión, que es el libro registro de facturas recibidas. Se trata de un simple listado en el que deben de contabilizarse todas aquellas facturas que el autónomo recibe y que reflejan la compra tanto de bienes como de servicios obtenidos por el autónomo para el desarrollo de su actividad. En este libro, las facturas se consignarán con su número de factura, fecha de expedición o fecha de emisión de la misma, el nombre y apellidos o razón social del emisor, su número de identificación fiscal, la base imponible, el tipo impositivo aplicable al IVA, la cuota tributaria o importe del IVA y, en su caso, la retención si es que es correspondiente a aplicar en esa factura. El segundo de los libros es el de registro de bienes de inversión. Llamamos bienes de inversión a aquellos bienes que ha comprado el autónomo y que por su naturaleza y coste la agencia tributaria considera que no se van a consumir durante el ejercicio y por lo tanto no permite contabilizarlos directamente como gasto único, sino que obliga al autónomo a contabilizarlo distribuyendo su importe proporcionalmente a lo largo de varios trimestres o varios años. Se trata en esencia de un libro registro muy parecido al de las facturas recibidas, pero en el que solo deben de contabilizar los bienes adquiridos cuyo importe sea superior a 600 euros, siempre hablando de base imponible. Un buen ejemplo de bien de inversión pues, sería la compra de un ordenador de un coste de 800 euros, pero sin embargo no lo sería si compramos un portátil que nos hubiera costado 500. La agencia tributaria tiene clasificados los bienes de inversión según su tipo y para cada tipo define los plazos de amortización mínimos y máximos que el autónomo puede aplicar. Así pues, la amortización de bienes en la categoría de sistemas de información, como sería el caso de los ordenadores, debe amortizarse proporcionalmente entre 1 y 5 años, según interese al propio autónomo. Mientras la actividad del autónomo genere los suficientes ingresos, interesa amortizar los bienes en el periodo de tiempo más corto que permita la agencia tributaria para así pagar el mínimo de impuestos posible. Por último, vamos con el cuarto y el último de los libros de registro que tiene que llevar el autónomo, que es el libro de registro de gastos, y a menudo genera cierta confusión debido a su nombre, que es poco preciso. Tanto las facturas recibidas como los bienes de inversión son también gastos para el autónomo, pero sin embargo no deben de contabilizarse en este libro de registro, de ahí un poco la confusión. En este libro se deben de contabilizar los gastos para los cuales no se tenga una factura, pero sí un comprobante de pago en forma de ticket o de recibo del banco. Un ejemplo de este tipo de gasto, por ejemplo, es el pago de la cuota de autónomos a la Seguridad Social. Dicho pago se trata de un gasto necesario para el desarrollo de la actividad de cualquier autónomo, pero debe contabilizarse utilizando el recibo del banco como justificante del mismo al no disponer de una factura. Otro ejemplo muy común es el ticket de la papelería de la compra de material de oficina, si es que no nos da ninguna factura, el ticket del taxi de una visita a un cliente, el ticket de una comida de empresa. Es importante remarcar que aunque la agencia tributaria nos permite desgravar todos estos tickets, pues también deberemos intentar no abusar de ellos, ya que no siempre es fácil demostrar su afección a la actividad. Y por último puede suceder que de la compra de un mismo bien o servicio tengamos tanto un ticket de caja como una factura. En tal caso solo podremos contabilizar una de las dos cosas, siendo siempre más provechoso contabilizar la factura, ya que nos permitirá desgravar también el IVA asociado a ese gasto. Así pues, la conclusión a la que llegamos, que de una manera muy esquemática hemos visto los fundamentos de la contabilidad que debe llevar un autónomo,
Esto a priori puede parecer complejo, pero no lo es tanto, sobre todo si se cuenta con las herramientas oportunas. Desde nosotros, desde la asesoría Legalia, llevamos más de 10 años encargándonos de estos temas contables y fiscales de los autónomos, y para cualquier duda se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro número de teléfono, que es el 976 56 67 12, o a través de nuestro correo electrónico legaliacoop@gmail.com.